Gracias, señora presidenta. Efectivamente, el Gobierno nos remite otra ley ómnibus y será ya la cuarta ley ómnibus remitida por este Gobierno en apenas 2 años de legislatura. Nos remite una ley ómnibus mezclando muchísimas cuestiones, reforma de 12 normas y lo hace además por el procedimiento de urgencia. Plantea esta vez la modificación de 12 normas de todo tipo, normas sin conexión, una modificación que entendemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que carece de coherencia legislativa. Nos plantea la modificación de normas recientes y llama la atención que normas como la reciente Ley de Presupuestos o norma como la reciente Ley de Medidas de Acceso a la Vivienda tengan que ser reformadas y también normas ya modificadas anteriormente, normas como la Ley de Función Pública. Esta ley ómnibus podría causarnos dudas, por lo tanto, sobre cómo está legislando el actual Gobierno, que necesita plantear tantas modificaciones tan rápidamente y tan reiteradamente con estas reformas de tantas normas. Entendemos que esta técnica legislativa ya casi nos obligaba a plantear casi solo por la forma, esta enmienda a la totalidad y, por lo tanto, su devolución al Gobierno, porque el amplio contenido de todas estas normas entendemos desde nuestro Grupo que merecía un debate mucho más amplio, merecía mucho más tiempo para su análisis y que de esta manera se está cercenando, se está impidiendo precisamente ese debate, ese análisis de normas de diversa índole. Debemos recordar que el propio Tribunal Constitucional ha calificado este tipo de leyes que el propio Tribunal nomina como leyes cajón desastre, como, leo literalmente, expresión de una deficiente técnica legislativa. Debemos recordar también que el propio Partido Popular se ha opuesto vehementemente a este tipo de leyes ómnibus, incluso a leyes ómnibus que van acompañando a los presupuestos, que puede ser más o menos habitual, pero no es el caso que nos ocupa. Se ha opuesto con vehemencia precisamente cuando el color político del Gobierno que las presenta no es el suyo. A esto hay que añadir que el procedimiento de urgencia se va a aplicar sin acreditar la necesaria causa excepcional, real, desde nuestro punto de vista, que debería haberse acreditado en el procedimiento de urgencia. Esto, por lo tanto, significa que se va a hacer prácticamente imposible el debido debate, el análisis pensado de todas las normas que se plantean en cuanto a su modificación y también la presentación de enmiendas por los distintos grupos parlamentarios con el suficiente tiempo para su análisis. Estamos hablando de un proyecto con más de 50 artículos que afecta a cuestiones tan diversas como Hacienda, vivienda, urbanismo, educación o función pública. Entrando también al contenido del proyecto de ley, debemos reconocer que entre tantas medidas que se plantean, hay algunas medidas que son evidentemente positivas, y especialmente las medidas que tienen que ver con prácticamente el sentido positivo que hemos encontrado en este proyecto, las medidas relacionadas con la historia social única o las medidas relacionadas con la ampliación de la renta de ciudadanía que hace referencia a los menores tutelados, en unas medidas que también en otras ocasiones hemos defendido desde nuestro grupo parlamentario, desde Izquierda Unida. Sin embargo, sí que entendemos que hay un hilo conductor fundamental de la mayoría de las medidas que se plantean. Ese hilo conductor, en su inmensa mayoría, suponen reformas neoliberales,
reformas y modificaciones que favorecen las privatizaciones de servicios públicos y reformas también que abundan en la falta de control y falta de transparencia sobre el gasto relacionado con los recursos públicos. Por ejemplo, entrando a las reformas concretas del proyecto, se reforma el artículo 48 de la Ley 11/2013, la Ley de Hacienda Pública, que viene a ser una versión a la riojana del artículo 135 de la Constitución española. Ese artículo 135, pactado ya hace años entre Partido Popular y PSOE, que precisamente subordina todas las políticas públicas al pago de la deuda, a la estabilidad presupuestaria, subordina todo esto ante la necesidad de nuestra ciudadanía, necesidad de riojanos y riojanas, que puede basarse en los servicios como la educación, como la sanidad, como los servicios sociales. Prioriza, sin ninguna duda, esta reforma la austeridad contable a los servicios públicos, prioriza el pago de la deuda a cubrir todas estas necesidades de la ciudadanía. Quizá por esto es por lo que el PSOE no ha presentado una enmienda a la totalidad de esta ley ómnibus. Se reforma también la recientemente aprobada Ley de Presupuestos, como decimos, eliminando controles públicos al gasto. Creemos que no es precisamente durante estos días, durante estas semanas, un buen momento para eliminar controles al gasto público, para eliminar transparencia al gasto público con la que está cayendo en nuestro país, y también significan estas reformas derivar una vez más recursos públicos a la educación concertada, a la educación privada. En torno al 25% del total del gasto en educación obligatoria se dedica en nuestra comunidad autónoma a educación concertada en centros privados. Mientras tanto, nuestros centros públicos siguen demandando reformas urgentes, siguen demandando aumento de recursos, como recientemente denunciaba la Plataforma por la Educación Pública en nuestra comunidad autónoma. Se eliminan también controles para la ejecución de fondos europeos. Nuestro grupo parlamentario está convencido de que se puede optar por la eficacia en la gestión, de que se puede agilizar la gestión del gasto público en general, de los fondos europeos en concreto, sin necesidad de reducir y eliminar importantes controles y cuestiones relacionadas con la transparencia en la ejecución de estos fondos, que es lo que nos plantea esta ley ómnibus. Se retrasa también el cumplimiento de planes urbanísticos en nuestros municipios, en los municipios de nuestra comunidad autónoma, nada más y nada menos que hasta 2030, probablemente siguiendo indicaciones de la patronal de la construcción y generando más terreno para la especulación inmobiliaria, reduciendo, por lo tanto, las posibilidades de acceso a la vivienda de trabajadores, de trabajadoras de nuestra juventud. Se regula también sin debates, no va a haber lugar a ello, sin transparencia, sin un análisis detallado, la figura del directivo público profesional, una figura que debería diseñarse con más detenimiento y que, en caso contrario, podrá generar dudas en su puesta en práctica. Termino ya. Entendemos desde nuestro grupo parlamentario que, por todo ello, lo coherente sería devolver este proyecto al Gobierno, debatirlo con tiempo, ¿por qué no?, aprobar las propuestas y las medidas positivas, que también las hay en este proyecto, pero no asumir este ómnibus trágala en un procedimiento de urgencia. Muchas gracias.